Un podcast diferente donde puedes encontrar una visión distinta a todo lo tradicional, con temas interesantes que van a abrir tu mente para que no sigas siendo un zombie más que vaga por este mundo. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde se encuentren. Bienvenidos sean nuevamente otra vez al podcast Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas, donde, bueno, ya saben que estamos ahora en este movimiento, ¿no?, de electoral y de cosas que hay en este país. Y siempre tratando de tener buenos invitados y gente que nos colabora y que, bueno, ya tienen una trayectoria increíble en todo este camino del periodismo, de la política, de la televisión y de muchas otras actividades también. Así que, nada, yo me presento, ya saben, yo soy Beto Vega y estamos aquí compartiendo con ustedes otra vez este nuevo podcast. Les dejo ahí con mi compañero también para que se presente. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast una vez más. Como saben, yo soy Juanelo Godínez, mi compañero Beto Vega, y el día de hoy tenemos un invitado tremendamente especial. Le agradecemos muchísimo por habernos aceptado la invitación. Un personaje, un periodista, un historiador que está aquí precisamente para hacer que la historia viva, ¿no? como dice su canal. Tenemos aquí al gran Robinson Robles. Le agradecemos su apertura, el tiempito que nos va a dar. Y bueno, bienvenido, Robinson, para que te presentes en nuestros micrófonos. No, gracias, Juan. Gracias, Beto. En realidad es un gusto. Yo siempre aprovecho la vigencia de los medios alternativos, de los canales que emergen en las plataformas digitales con su propia voz, con la verdadera independencia, alejados del espectro radioeléctrico, mira tú, sí. Alejados de las frecuencias que tiene el pueblo ecuatoriano para dar información variada a la ciudadanía, y nosotros somos los relegados, somos la resistencia, sí. Porque en realidad quienes están apropiados del espectro radioeléctrico son, irónicamente y lamentablemente, los perversos manipuladores de lo que debería ser de todos, de toda la comunidad, de todo el país. Ni más ni menos que las señales que se transmiten en el espacio, en el aire, las señales electromagnéticas que transmiten comunicación para toda la ciudadanía, está alejada de este tipo de propuestas que cada vez toman más fuerza, y a mí me encanta siempre apoyar y tratar de que Historia Viva también encuentre su espacio en los medios alternativos. Así que estamos en el mismo equipo y vamos en el mismo lado y avanzamos hacia el mismo camino. Así es, siempre para adelante, nunca para atrás. Y bueno, te vuelvo a agradecer, Robinson, un gustazo tenerte aquí. Entonces eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a intentar exprimir al máximo a nuestro invitado, sobre todo porque creo que es muy importante para las nuevas generaciones, ¿no?, que no conocen mucho del pasado de su país, de lo que fue en realidad el Ecuador hace varios años, hace algunas décadas, y en realidad, como dice Robinson aquí, que lamentablemente son muy susceptibles de la manipulación mediática, de estas dinámicas ahora tan del facilismo, de la inmediatez, de las redes sociales, del TikTok, que bueno, nosotros también la estamos utilizando, pero la estamos utilizando de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando. Antes de eso, Robinson, sobre todo, me imagino que debe haber gente que algunos te conocen, otros no te conocen. Sería bueno que nos digas un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Robinson? Me acuerdo de algunas cosas en los canales que te vi, pero no me acuerdo en cuántos estuviste. Entonces, ¿desde dónde vienes? Tu trayectoria periodística, que nos cuéntale un poquito a la gente, sobre todo para que te conozcan un poco más, ¿no? Bueno, yo arranqué en este oficio del periodismo en el 92, cuando era estudiante de periodismo en la Universidad Central, paralelamente. Buenazo. Entonces, yo desde ahí ya incursioné en contenidos históricos, porque uno de los reportajes que más me apasionó para esa época, para el diciembre del 92, que eran fiestas de Quito, era
tratar la historia de quien fuera Evaristo Corral y Chancleta, que es el gran Ernesto Albán, y las tablas de Ernesto Albán y las estampas quiteñas, y cómo utilizaba las estampas quiteñas para cuestionar no a las dictaduras, principalmente a la dictadura de Rodríguez Lara, porque sorprendentemente Evaristo bajó el tono con el triunvirato militar del 76 y el 79, lo que yo siempre me pregunté, ¿por qué bajó el tono? ¿O por qué se iba solo contra Rodríguez Lara con mayor preponderancia? ¿Había alguna cosa ya geopolítica al respecto? Quedará para Nunca lo supiste. Nunca lo supimos. Lo cierto es que ese primer acercamiento me permitió ver que había muchos archivos del Ecuador en torno a personajes a ese momento que estaban a punto de perderse en cintas analógicas que tenían el riesgo de avinagrarse, perderse, dañarse, y yo lo que hice es tratar de tener una copia o poder sacar una copia de esos archivos. Un respaldo, como se dice ahora. Tratar de después digitalizar y tener alguna evidencia audiovisual. Fue tan apasionante este primer paso que cuando hacíamos un reportaje buscábamos el archivo. Tomamos con tanta fuerza este tema de los archivos que, como periodista, como comunicador, mientras estudiaba leyes, elevaba formalmente los pedidos a diversas instituciones del país. Instituciones de patrimonio, instituciones de cultura, instituciones que tenían acervos audiovisuales. Y yo les escribía y me agradecían. Yo les entregaba algo digital y ellos me daban el analógico y venía el proceso. Eso hicimos entre el 92 y el 2005, 2006. Entonces hicimos bastantísimo, logramos recopilar bastantísimo material. O sea, eres de los periodistas de la vieja guardia que sí investigaban, que iban a la fuente, que recopilaban la información. Porque ahora cualquiera puede ser periodista, ¿no? Ya, y lanzan cualquier cosa sin ningún sustento ni nada, y ya la noticia se fue y quedó ahí. Lo bueno de la historia es que son hechos que después de 20 o 30 años ya no tienen discusión. Claro. Son cosa juzgada. Entonces, cuando tú presentas un caso donde muestras, por ejemplo, el tema gastos reservados, donde el ex vicepresidente Dajic fue ordenada su captura por las evidencias, y comenzaron a revelarse los cheques, los diputados que pagaron, los medios de comunicación que fueron cooptados, todo el proceso en torno a esto, con evidencias históricas, cuando habla el fiscal, el juez, el presidente de la corte, el mismo Dajic que salió piloteando su avioneta a Costa Rica. Sí. Ya solo tienes que opinar nomás. Pero ¿y cómo puede ser que el mismo Dajic, que obviamente todas esas evidencias, ahora salga en televisión dando consejos de cómo el país mejora? Dando consejos de moral y buenas costumbres. Exacto, como ¿qué pasó ahí? Esa es otra de los privilegios de la historia. La historia te permite ver desde los procesos de las dictaduras militares, incluso antes, desde el proceso del militarismo brutal, que digo yo, que es cuando comienza la Guerra Fría en la mitad de los 50, claro, comienzo de los 60. Surge dos bandos en el Ecuador, hasta ahora, bien marcados. El problema es que con mentira, con manipulación, no se los identifica, pero yo les voy a decir, hay dos bandos en el país: los protegidos y los perseguidos. El bando de los protegidos, ahí están los Dajic, los Alarcón, los que dan el golpe de Estado, los hijos del triunvirato. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los hijos del triunvirato? Los Trujillo, los Hurtado. Ellos estuvieron cercanos al triunvirato. Exacto. Sixto Durán Ballén, alcalde. ¿Cómo entiendes tú que un alcalde operaba cuando el país estaba en dictadura militar y no había elecciones? ¿Quién lo puso ahí?
La fuerza, las armas. Llegó un general y dijo, póngale. Él nació en Boston. Él es, claro, Claro, es uno él de es los otro- presidentes que ha sido nacido en otro país, según también. era ecuatoriano, pero nació en Boston. Nació Claro. en una sede diplomática porque su padre tenía alguna misión consular, pero nació Nació en por Boston. allá, ok. Por lo que casualidad. sea, por casualidad. Entonces ahí comienza a ver el bando de los protegidos. Y comienza Hurtado, estando en el bando de Roldós, que eran de los perseguidos, terminó en el bando de los protegidos, traicionando a Roldós, y se comienzan a pasar de bando, y comienzan el bando de los protegidos, generales, un Paco Moncayo, opera Claro. en beneficio de esas élites, opera en beneficio de una izquierda democrática cooptada, termina siendo asesor de seguridad de Lazo, en el gobierno de mayor fracaso en seguridad, y no pasa nada. ¿Dónde está? En el bando de los protegidos. Y no lo duden que ya aparecerá por ahí, si es que ya no ha aparecido, hablando de democracia, Sí, ya de que el salió. país está en juego de perder la libertad y de que por poco íbamos a terminar siendo como Nicaragua o Venezuela. todo eso. Claro, este tipo de- Entonces vean ustedes cómo van dos bandos, pero perfectamente identificados. Cuando ellos avanzan con el paso de los tiempos, están todos en el bando de los protegidos. Y resulta que cuando hay una final electoral donde Sixto está en un lado y Nebot está en el otro, ambos están en el bando de los protegidos. Claro. Eran simplemente uno más extremo que otro, pero ambos eran de derecha, fondo monetarismo, el embajador feliz porque sabía que con los dos Claro. tenía su manejo. Y Durán Ballén venía ya. de los socialcristianos también. Durán Ballén venía de los socialcristianos. Claro. Pero Nebot tenía una visión, o tiene una visión más obras para el pueblo. Lo demostraron en sus alcaldías socialcristianas, sin dejar de ser violadores de los derechos humanos, Claro. sin dejar de ser... Conservando su derecho. nombrete, ¿no? Pero Sixto, ese es el Milei que tuvimos nosotros. Claro. Sixto era extrema derecha. Sixto, imagínense, el partido que él creó solo para participar se llamaba Unidad Republicana. Unidad Republicana. Y junto a Dají, que era conservador. Claro. Él venía del Del Partido lista Conservador. 1, me acuerdo, creo que era, ¿no? La 1 era, ¿no? Sí, sí. Entonces era a tal punto que su objetivo era claro: privatización, modernización, liberalización de la banca, multibanca. Todos los bancos podían fundar nuevos bancos para prestarse entre ellos sin control. Ley de Las leyes instituciones del Prole, sistema que- financiero. las Esa leyes fue la Prole ley también fueron ahí, en ¿no? el 94, me parece, 94. que dio origen a lo del feriado bancario. algo Ley de así. ahí instituciones fue- del sistema financiero. Desde ahí armaron todito, ¿no? De un presidente que piensa, que sueña, como son los de ahora, que los bancos se van a autorregular y que autorregulando se van a repartir la riqueza. Autorregularse, Para de ellos, acá. pero- Ellos mismos, préstamo para mi pana y mi pana a mi pana. Eso hacían, Y- ¿no? Claro, y que quién era el que les daba la subvención. El Estado. El Banco El Central. Banco Central, pues que era el Claro, financista de todos ellos. No, se llamaba salvataje, ¿cómo se llamaba? Un crédito de... Vinculados, no. No, esos eran los que se hacían entre ellos. Pero había un término que usaban para que el Banco Central financie su quiebra. ¿Quién pagaba? Nosotros, ya me voy a acordar. Claro, sí, sí, sí. Antes de seguir, entonces, Robinson, un poquito más hablando sobre quién es Robinson. Yo me acuerdo de eso, justo le preguntaba a mi madre, ¿en qué medios de estos tradicionales del espectro radioeléctrico nomás tuviste la oportunidad de trabajar? Bueno, yo en realidad tuve la suerte de trabajar marginalmente en los medios ecuatorianos. Ya. Yo siempre tuve la oportunidad de trabajar en cadenas de noticias Ok. que tenían su filial en Ecuador. Y, por ejemplo, yo trabajaba para una cadena de noticias que era Univisión de Estados Unidos y sus filiales eran acá Gama. Entonces, por añadidura, colaboraba con ese canal para poder tener un contacto con la sede de allá. Años después yo colaboré en cadenas, una cadena que se llamaba VG Movement, que es de Holanda. Ya. Una cadena que se llama Hispan TV, Hispan que TV, es una ya. cadena pública de Irán. De Irán. Entonces, es una perspectiva más global del planeta. Ya. No es una perspectiva unidireccional, vertical, hegemónica. Nunca estuviste como en el segmento de los canales tradicionales, ¿no? O sea, o sí. Indirectamente, por estas cercanías,
tuve que hacer estos programas, por ejemplo el de Baristo, yo hacía en una productora independiente, pero que creaba un programa para Ecuavisa. Claro. Ya. Este misma productora independiente creó ese mismo programa para Teleamazonas. Y después ya los nexos con las cadenas internacionales me llevaron por Gama, Canal 1, Sí, bueno, sí, me acuerdo. paseándome por aquí y descubriendo pues cómo operan. Exacto. ¿Cómo operan? Yo me acuerdo en el 95 hicimos un reportaje, un especial sobre cómo quebraba el Banco Continental. Ah, ya. Fue la primera quiebra Claro, bancaria. el primero, sí, me acuerdo. El Banco Continental. Y el dueño del canal, cuando estaba el reportaje al aire, fue al máster del canal a cortarlo. Y a decir, a ver, hasta aquí en comerciales, hasta aquí en comerciales, hasta aquí. Gracias, despedida. Programa de 1 hora le bajaron a 20 minutos. Ya. No, qué Pero loco. así de frente. O sea, ya no ya era, pero bueno, ahora es igual, ¿no? Ahora en cambio. Yo creo que es peor, en realidad. O sea, ya no hay. Los canales no sirven para eso ahora. Es que en ese tiempo solo había el bando de los protegidos. Entonces se protegían entre ellos. Claro. Entonces los dueños de los bancos tenían medios. Lo que pasaba es que era un bando y otro bando. ¿Dónde explotó esos bandos? Cuando ganó la presidencia Abdalá Bucaram. Ah, sí. Pues, Cuando ganó Abdalá Bucaram, él tenía ¿Cuál era el bando de Abdalá Bucaram? El bando de estos protegidos era el Grupo Isaías, el Grupo Goldbaum, el Grupo Peñafiel, Petroleras y toda esa vaina, TC Televisión y el Grupo Novoa. Álvaro Novoa fue el presidente de la Junta Monetaria de Abdalá Exacto, Bucaram. ya. Ese era el bando de Bucaram. Cuando Bucaram dijo que con Caballo va a ser la convertibilidad, se despertaron los demonios del otro lado. Y apareció el bando de los bancos de la Sierra, Claro. apareció Hurtado, el ala bancaria de la partidocracia, la izquierda democrática. Los socialcristianos también, ¿no? Los socialcristianos no solo por ideología política, tenían porque jurada. defendían al Banco del Progreso de Claro. Guayaquil, que era distante del Grupo Isaías. Entonces ahí estaban ya los dos bandos. Y ahí se rebelaron. Ahí ya comenzó la guerra TC contra Teleamazonas, Claro. por ejemplo. Y se peleaban que la Radio Sucre de Guayaquil llamaba a... ¿Cómo era que llamaban ellos? Decían que todo era culpa del centralismo. Hablaban de Sí, todo, porque eran del centralismo. menos de la quiebra de Fernando Aspiazu. Claro. No podía, esa no era la razón. La razón era el centralismo, que toda la plata del Estado se iba hacia el centralismo de la Sierra. Indirectamente golpeaban a la banca de la Sierra y ellos decían que había que llamar a gobiernos autonómicos Ahí salía y divisionismo. Illingworth. El matemático, ¿no? a decir Con que quería... ¿cómo era? El lagarto centralista, creo que era. No, ahí se rebelaron. Mira, el problema es que hemos sido tan ingenuos Sí. y hemos sido tan manipulables por sus mentiras que hoy están ahí. Esos mismos bandos están ahí con una gran diferencia, que hoy al frente no tienen pues otro poder bancario, otro poder empresarial, Exacto. otro poder exportador, otro poder agroexportador, otro poder industriales. No tienen, al frente tienen un proceso político que ha demostrado hacer país y gobernar sin ellos. Exacto. Entonces son todos contra ellos. Contra el ellos. proceso Son político. todos los protegidos contra los perseguidos. Entonces ahora tú ves y aflora todo el odio de la Guerra Fría, todo el odio de la guerra, la subversión, el comunismo, el narcoterrorismo, el narco. Y ya como no les basta eso, meten la guerra. Como ya no tienen guerra en la frontera, como la guerra del Cenepa, y ya no tienen cómo justificar a los militares en las calles metiendo guerra. ¿Qué conflicto armado interno? Yo por eso hasta creo que el mismo conflicto armado interno es hecho por ellos mismos. Sí. Para del miedo gobernar y dominar este país. Sí, creo que esa estrategia del miedo es algo que tú debes saber más de eso, es histórico eso de... Porque dicen que el miedo, ¿cómo es? Te deja quieto, o sea, no te paraliza, ¿no? Entonces, creo que en realidad es uno de los males que está sufriendo nuestra sociedad hoy en día, porque yo lo había dicho alguna vez anteriormente, cuando algún expresidente, algún mandatario, por ejemplo, qué sé yo, el mismo Abdalá o
Lucio Gutiérrez, hablaban, medio hablaban de un subsidio o algo así, o medio de tocar, qué sé yo, el precio de la gasolina. La gente se levantaba. Los colegios mismos, tú debes recordar, desde los colegios, la Universidad Central salían a las calles. Pero ahora todo el mundo nos cae en el garrote del paquetazo y nadie dice nada, nadie sale a las calles. Que venimos, por ejemplo, del Colegio Mejía, tenemos esa historia, ¿no? De decir, pasaba esto y ya estábamos en las calles, ¿no? Y sí, nos hace medio extraño ahora que, en verdad, como dicen, nos dan con garrote y no pasa nada. Y aceptamos, ¿no? Es como... De hecho, muchos se agradecen hoy en día. Imagínate. Hay dos fenómenos que operaban en la Guerra Fría, principalmente en los años, a finales de los 60, comienzos de los 70. Es una doctrina que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina habla de que ante un riesgo democrático, para ellos la democracia es la que juega en sus países. Claro. O sea, la democracia es como ellos tienen el sentido de democracia. Si un país quiere hacer una democracia sin contar con sus préstamos, sin contar con sus instituciones, sin contar con su forma de ver la democracia, teniendo, por ejemplo, mira este ejemplo, un país que se le ocurre cambiar el nombre de Congreso a Asamblea. Claro. ¿Cómo está atentando Eso contra ya la no es democracia? ya. Un país que se le ocurre tener un consejo de participación ciudadana, ¿verdad? Eso no es la democracia nuestra, nuestro estilo. Hay que eliminar esa vaina. Hay que sacar a las grandes transnacionales petroleras porque han contaminado y nosotros queremos un proceso de explotación de minerales nacionalista y queremos fortalecer Petroecuador y fortalecer CEPE en los años 80. ¿Cómo? Eso no es democracia. Entonces, ante estos aparecimientos de este tipo de propuestas nacionalistas y personajes como Allende en los 70, que comenzó con estas ideas donde los trabajadores sean los que manejen las empresas estratégicas, el cobre. ¿Qué es lo más lógico en realidad? ¿Cómo? Pues, entonces, estos bellacos lo que hacen es, ante una debilidad de ese tipo, quien tiene que tomar el poder son militares y policías, las armas. Como ya se pidió aquí recientemente que estaban hablando de eso, en realidad. Entonces los armados pasaban a ser los dirimentes ante cuestiones de conflicto democrático, pero conflicto desde su visión. Acá el país funciona, su visión de libertad, de democracia. Entonces, primera doctrina, que hasta ahora se lo utiliza y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que ahí está la guerra en las calles, milicos queriendo gobernar en la sombra, élites, élites militaristas, porque los capitanes, los mayores nacionalistas están poniendo el pecho a las balas, pero arriba las élites tratando de que no seamos como Venezuela. ¿No es cierto? Y el otro componente, se dieron cuenta en los años 60, 70, que la Operación Cóndor, el Plan Cóndor no era suficiente. ¿Y cuál es la segunda doctrina? La apropiación cultural. Y comienza la hollywoodización de la comunicación, la marvelización, y ustedes se dan cuenta que es la eterna lucha del héroe que pelea contra el ruso, del héroe que pelea contra el chino, y comienza a inocularse en la sociedad la chinofobia, la rusofobia, que cualquier país que tenga un grupo militar en contra del Capitán América, hay que ir a barrerle con una bomba y lanzafuegos. Era en los años 80, y ahorita que topas de ese tema, sí, cierto, ¿no? En los años 80 era típica las películas, pues yo que digo, de Rocky, no que sé, el ruso contra el gringo, ¿no? Rambo. Y al final Rambo, y yo que sé, todas esas películas. Rocky, Rambo. En los 2000, en cambio, era los de Medio Oriente, ¿no? O sea, cambiaban como de país, pero siempre estaba. Y claro, en los 80s también fueron los chinos, ¿no? O en los 70s fueron un poco más los chinos, ¿no? Con Bruce Lee, toda esta gente que quería sacar su cultura y no, les daban palo. En Rusia los 80s, en los 90s Medio Oriente.
Y en los 2000 ya cambió un poco la situación también, pero siempre ha sido los enemigos de ellos, ¿no? Y los gringos siempre han estado, pues ellos son los héroes y los salvadores. En los 2000 ya empezó, pues lo que dices de Marvel, de toda esta... Organización. O sea, ¿cómo va? Es un proceso de adiestramiento, ¿no? Adoctrinamiento cultural. Exacto. Cuando nosotros vemos en nuestras pantallas una película, recién hablábamos de un capítulo, ¿por qué no hay en Ecuador una película, por ejemplo, una obra teatral que todos los meses está en los teatros, financiado por el Estado, de Huasipungo? Exacto. Porque, oye, el libro más traducido del Ecuador a más de 40 idiomas, que narra la historia de un grupo de indígenas que luchaban contra un sacerdote que era abusador de mujeres, del terrateniente que vendía las tierras con los indígenas adentro, que no reconocía su trabajo sino los desechos para que coman, y nunca tenían acceso a su tierra, el Huasipungo, y además los mataban indiscriminadamente, y para colmo le permitían que llegue el extranjero. En Huasipungo narran la historia de un gringo que llegaba con su gran empresa maderera a talar todos los bosques donde vivían los huasipungueros, que morían todos los días. Y nosotros nos olvidamos de esa historia de Huasipungo. Ya han pasado 90 años de cuando fue escrita y 50 años de cuando Jorge Icaza la proclamaba al mundo. ¿Y por qué no hay documentales de Huasipungo? Exacto. ¿Por qué no hemos hecho un documental serio, a fondo, de lo que significó el conflicto bélico de Paquilla? ¿Por qué no hacemos un documental a fondo de lo que significó la doctrina Roldós? Cómo Roldós ganó a una dictadura militar proclamando la autodeterminación de los pueblos, la no intervención de un Estado sobre otro, el respeto a la libertad ideológica, y además con procesos nacionalistas, y casa adentro alejándose de lo que es fondo monetarismo, canta de intención, endeudamiento agresivo de la época, y para colmo alejándose y rompiendo relaciones con Pinochet. Y no tenemos una historia así. Exacto. De Roldós. Y sobre todo en las escuelas, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la escuela, sí me enseñaron. Yo me acuerdo del último discurso de Roldós, porque creo que mi mami estaba viendo la tele ese día. En el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico. Yo me acuerdo cuando dijo, ¿no? Ecuador amazónico, de siempre para siempre, viva la patria, y el estadio y todo chévere. Y claro, por la tarde, ya creo que por la tarde, noche, sí, pasó lo del asesinato, ¿no? Y todo el mundo era como si, no, y también chiquito, me decía, qué loco, ¿qué pasó? O sea, cómo todo esto, y sobre todo lo que cuentas ahorita, ¿no? Toda esta... Todo lo que ocasionó Roldós con todo ese movimiento y ese pensamiento, ¿no? Podemos decir que cuando entró Correa, que hablaremos ya después de un ratito de eso también, todo comenzó a tomar forma, ¿no? En cierto modo, lo que Roldós quería hacer en ese tiempo, que yo me imagino que debió ser bien duro. Si con Correa con Correa fue duro. Yo no me imagino lo que tuvo que enfrentar Roldós en esa época, porque no había ni siquiera los medios que te puedan dar una mano, ¿no? Sino que todo en contra. Y el hombre tenía esa ideología, esa concepción de país, ¿no? Que muchos queremos que algún momento pueda darse, hay un ¿no? documental de Roldós. Creo que lo produjeron los hijos mismos, pero no recuerdo bien, porque yo tengo el DVD, sí lo compré, sí lo vi. Y es bastante interesante, ahí cuentan, y hay muchos personajes medio oscuros, por ahí ¿cómo era este man? Perraza, algo así, no me acuerdo bien. Pero... para esa candidatura que tú mencionas de Roldós, que es la vuelta a la democracia del Ecuador, a Roldós también le tocó enfrentar más o menos los mismos problemas las mismas acusaciones que les están haciendo ahora a los candidatos del progresismo, que fraude. Sixto Durán Ballén creo que sale en una entrevista con él, ¿no? Que dice que va a haber fraude, y Roldós le dice, pues, el fraude a favor de las grandes mayorías, algo así. Creo que es el mismo libreto, al parecer, según entiendo. Mira, Roldós se enfrentaba al retorno de la democracia. Era exactamente lo que pasaba hoy, hace 45 años atrás. Eran todos contra Roldós. Claro. A tal punto todos, porque todos eran los Huerta, los partidos del CID, que había el Otoro Semena Gómez, el mismo, todos eran originalmente contra Asad Bucaram.
Claro. que era el tío de Jaime Roldós. Asad Bucarán había sido un excelente alcalde de Guayaquil y su paso por la alcaldía de Guayaquil le dio palestra para ser candidato presidencial. Y como todo esto sabían que Don Buc iba a barrer en las elecciones, es que claro, mira, Roldós tiene muchos paralelismos con lo que pasa actualmente. Primero, él decía que no debemos tener un gobierno que nazca ni de la punta de las bayonetas ni de la chequera de los oligarcas. Partiendo desde ahí ya marcaba la cancha. Y si a eso le sumas que su tío fue proscrito porque él iba a ser el candidato presidencial, iba a barrer en las elecciones. Claro. Porque había sido un buen alcalde de Guayaquil, tenía los votos, tenía el raigambre popular, pero le inventaron un decreto que decía que para ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene que ser hijo de padre y madre ecuatoriana. Y solo por eso lo proscribieron. Y proscribieron a Velasco Ibarra. Y proscribieron a Rosemena Monroy. Les impidieron ser candidatos presidenciales. Y el legado fue para Jaime Roldós, que se enfrentaba precisamente a todos estos poderes. Y a él no le pudieron inventar nada, pues, ¿no? Porque... O sí, también claro, inventaron... La campaña sucia fue terrible. Claro, sí, pero digo, para que no pueda ser candidato, no lograron... No lograron proscribirlo. No, él era un profesor, claro. Había tenido una vida limpia, de presidente de algunos gremios de abogados, de la universidad, no tenía mayor... Además, en algún momento dado fue cercano al triunvirato militar. Yeah. Él fue uno de los que redactó alguna de esas comisiones jurídicas que permitieron el retorno a la democracia. Él estuvo. Entonces tenía esa... digamos que esa cercanía con el alto mando, con el Consejo Supremo de Gobierno. Entonces, digamos que todo jugaba a su favor. Claro. Pero no contaba con que tenía también ahí a un Hurtado, ¿no? Exacto. Un Hurtado que era exactamente... El Lenín Moreno de la época. Todo lo contrario a lo que él pensaba, ¿no? Pese a que se mostraba afín. Porque cuando Roldós mandó ayuda a los sandinistas con aviones militares y apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana, llevando guerrilleros ecuatorianos que se sumen a la lucha de la revolución sandinista, salió Hurtado a decir que respalda la decisión del presidente. Cuando a unos pocos meses se le viró la tortilla y terminó traicionando toda esta doctrina de... Absolutamente todo al revés. Exactamente. Bueno, creo que vamos ahorita a hacer una pausita. Vamos a ir a ver a nuestros auspiciantes. Ya saben que siempre les pedimos que apoyen, que les den una mano, sobre todo a que son empresas pequeñas, para crear un poco más de economía, sobre todo en las personas que están empezando, ¿no? Y están creando esta economía, que en estos momentos está un poco complicada, como siempre lo decimos, pero bueno, esperemos que salgan adelante y podamos tener tiempos mejores. Vamos al corte. Ya saben, esto es Sin Tapiñarse. Estamos aquí con nuestro gran invitado, Robinson Robles, para seguir conversando con él en la siguiente parte. Así que nos vemos luego de este corte comercial. MIA Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208, sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de la Basílica. Comunícate con nosotros al 0999-291314 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. ¿Cómo están, amigos? Hemos regresado otra vez acá al podcast Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Seguimos aquí con nuestro invitado Robinson Robles, conversando un poquito de historia, de cosas que tenemos que aprender y tenemos que conocer, porque es importante que nos empapemos de todo lo que pasó antes, para que no creamos que el Ecuador empezó en el 2007. O sea, porque mucha gente piensa que el Ecuador empezó en ese año y no, atrás del 2007 hay una historia
que es increíble, que tenemos que aprender a conocer. Sobre todo, como decíamos con Robinson, la historia es cíclica. Y es como que parece que todo lo que pasó antes se está repitiendo en este tiempo de nuevo, porque se oyen las mismas frases, se oyen los mismos eslogans, pasan las mismas cosas. Y justo estaba viendo este documental que hiciste poco de Roldós, donde él hablaba del odio, ¿no? Y decía que el odio inoculado en la gente, y es como que estamos pasando las mismas cosas que pasaron en ese tiempo ahora. Bueno, mira que en ese tiempo había una matriz de la oligarquía que quería tomarse el poder político. ¿Cuál era esa matriz de la oligarquía? Póngale cuidado. El operador político era ni más ni menos que un Febres Cordero, claro, que yo le veo como el Villavicencio de hoy. ¿Por qué? Él era el denunciólogo. Todo lo que sonaba Roldós salía a denunciar. Todo lo que sonaba feo del triunvirato militar salía a denunciar, y eso le dio mucha ventaja porque aparecía como el lejano de las élites militaristas. Pero atrás, no es que actuaba solo ni porque se inventaba. Atrás tenía a su gran jefe, que era el que le financiaba, que era ¿quién? Luis Noboa Naranjo. El abuelo del actual presidente. Él financiaba las operaciones políticas de León Febres Cordero desde los años 60. Él fue apoderado, gerente de sus empresas, de sus industrias. Además, presidente, jefe de los industriales de Guayaquil. ¿Cómo le decía Roldós, no? Febres Cordero. El insolente recadero de la oligarquía. ¿Y quién financiaba? Pues la campaña sucia contra Roldós, cuando fue candidato y después cuando fue presidente. ¿Quién era el que interpelaba a todo ministro que se le cruzaba de Roldós? Le interpeló al Negro Paz, le interpeló a Feroz Blum, las muñecas de trapo, y se inventaban los casos. Claro. ¿Y quién estaba atrás? Febres Cordero. Tan bien manejado que terminó siendo presidente en el 84. Miren ustedes. Entonces, ese discurso de odio, odian a todo lo que se mueve, el denunciólogo, cala en la ciudadanía. Uh-huh. El problema es que la ciudadanía no se da cuenta en favor de quién operan. Claro. No operan en favor del pueblo, de trabajo, bienestar, poder estatal, obra pública, agroindustria, todo lo que significa educación, bienestar, repartición de la riqueza. No. Todo es negocios para sus panas. Y cuando fue presidente, Febres Cordero se movía en un avión. ¿Saben de quién era el avión? De la Texaco. ¿Saben quién era el dueño de los lubricantes Shell de la Texaco? Su hermano. ¿Saben quién era el dueño de la industria de la sal y los contratos en torno a la sal y el consumo masivo de la sal? Su otro hermano. Todo estaba entre ellos, ¿no? Todo estaba. Como los Noboa. Lo que está pasando ahora. Como los Noboa, igual, todo está entre ellos. Bueno, ¿qué llevarían los Noboa? Pero yo no creo que les haya salido de a gratis el haber conseguido que Febres Cordero haya llegado a ser presidente. No, pues no, creo que no. Y la debacle del Ecuador, la debacle económica con Febres Cordero, casado y alborotado con Reagan. Ah, claro, pues. Las cartas de intención. Se dio el lujo de dejar de pagar la deuda externa comercial del Ecuador, Febres Cordero. Ahí queda su... Prácticamente. Ahora, Robinson, o sea, sí es una pregunta un poquito más, no personal, no, pero sí quisiera saber un poco más tu criterio. Porque, por ejemplo, yo me muevo mucho en esto, en X, ¿no? Que es una red social como que la más, ¿cómo se podría decir? La más contaminada, ¿no? Y yo siempre veo los criterios, los argumentos de, perdón, de esta gente, de estos pseudo periodistas. Y es algo que yo siempre pongo, por ejemplo, en mi perfil. O sea, viendo esos ejemplos, esos malos ejemplos, yo sé decir, o sea, aquí en Ecuador ya deberían cerrar las facultades de comunicación, o sea, y también las de leyes, porque, o sea, es ya, yo le veo casi innecesario que tanto joven, tanta gente se esté preparando, quemándose las pestañas estudiando comunicación, periodismo, porque ahora es bastante fácil y de hecho bastante rentable también muchas veces salir a dar un criterio y catalogándose de periodista. El mismo Villavicencio
para evitar la persecución supuestamente que tenía, se catalogó como periodista. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, del periodismo actual. ¿En qué estado está aquí, sobre todo en Ecuador? Bueno, primero hablemos de las facultades de periodismo. Uh-huh. En realidad están en crisis. Ya los jóvenes no quieren estudiar periodismo. Ya el periodismo, hay facultades, yo conozco universidades que han tenido que fusionar sus facultades de periodismo con el área de ciencias sociales, porque ya no es tan atractivo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no el obrero de la comunicación, no el reportero que va a buscar una noticia y llega al medio y le cambian la historia. No, los dueños de los medios de comunicación están como babosa con sal, como gato panza arriba, porque ven que sus frecuencias se les van de las manos, que el espectro radioeléctrico se les mueve de sus bolsillos. ¿Por qué? Porque ellos han tenido el poder empresarial de tener la publicidad estatal, la publicidad de los grandes emporios de los celulares, de los grandes emporios petroleros, de los grandes emporios mineros, de los grandes emporios industriales, comerciales, importadores, comercializadoras, todo lo que ustedes quieran. Ellos son los que han dominado la comunicación. Y a sus periodistas les han llevado a hacer coberturas a su gusto. Es el mismo fenómeno que se reproduce no solo en la política, sino en la comunicación. Resulta que hay un proceso que comunica sin ellos, que puede mirar, por ejemplo, yo por ejemplo hablo así, les digo, a ver, el planeta tiene 198 países que están inscritos en las Naciones Unidas. ¿Quién caranjos es un huevón que te viene a decir, este sí, este no, este ya mismo, a este ya mismo le damos el golpe? Claro. ¿Quién? Y eso deberían hacer los presidentes, sentarse con los 198 países de Naciones Unidas, o salgámonos de Naciones Unidas y dejemos de joder tanta vaina. Y vienen aquí que ese país es dictadura, que este es democracia, que este es casi dictadura, que el presidente autoproclamado, él es el presidente, no el que está dando los pasaportes. Claro. Y la gente se deja manipular frente a eso. ¿Qué hace el periodismo? Comienza a autocensurarse. Claro. Y aparece un caso como el de Assange, por ejemplo. Aparece un caso que revela crímenes de guerra de los amos de la guerra, que llevan sus armas y su guerra a otro país de otra región y son descubiertos matando civiles. Y aparece un periodista que revela eso. Y él es el malo. Le siguen persiguiendo y no, que es hacker. Claro. Y no hay periodistas decentes en Ecuador que salen a denunciar a Julián Assange, quien tuvo que nacionalizarse ecuatoriano. Pasó a ser ecuatoriano para defender su vida. Y no podemos decir que un periodista ecuatoriano está siendo perseguido por 5 naciones, incluido el Ecuador, 2 potencias bélicas, su propio país, y que quieren su muerte. Y no. Es que aplaudieron, ¿eh? No importa. Se reían. No. Por eso cuando yo lancé un hashtag donde decía que no nos faltan 3, sino que nos faltan 4, refiriéndome a Assange, no, pues saltaron los de miedo, saltaron los defensores del periodismo ecuatoriano. ¿Cómo se les ocurre? Pero yo a propósito, porque tienen que ver con la misma vara. Y lo peor de todo es que hoy no ven esos casos, no ven el caso Alondra, no ven el caso Palestina, le dan la espalda a lo que pasa en Medio Oriente. En África también. En África, le dan la espalda a la historia contada por los que denuncian a estos amos de la guerra, los que nos meten guerra en el Ecuador, los que meten guerra en los países para medrar de ese caos. Y ocultan eso. Y además aparecen magnánimos y se creen los equilibrados, los que hablan de la misma manera tanto de las víctimas como de los victimarios. ¿Cómo un periodista puede hablar de los víctimas y los victimarios con ese mismo equilibrio? Imposible. Claro. Tienes que volcar tu pensamiento y tu intención para las víctimas, pues. Es como decías en un reportaje tuyo, y yo no sabía eso, que Carlos Vera había sido asesor de Durán Ballén cuando fue presidente, ¿no? Que tú dices que le dijo que salga, que abra las puertas de su casa para que
O sea, yo no había sabido que él también estuvo ahí. El hombre ha estado metido en todo. Yo tampoco sabía hasta cuando vi los archivos. ¡Qué loco! Cuando comencé a revisar los archivos del día y la campaña electoral de Sixto Durán Ballén, resulta que, imagínense, un gobierno de extrema derecha, conservador, el asesor de comunicación era Carlos Vera, ahí estaba. Entonces, para poner el asunto en la justa dimensión, tanto así que terminó siendo su ministro de Turismo, ¿no? Claro. Ya, claro. Sí, pues. Entonces, pongamos la cosa en justa dimensión. Si yo termino siendo ministro de Turismo de un gobierno como el de Sixto Durán Ballén, ya dejo comprometido mi contenido periodístico. Y lo diré con orgullo si es que eso me enorgullece. Claro. Y así lo diré. Y si mi público decide seguirme, así lo diré. Pero no puedo venderme como neutral, independiente, etcétera, 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 cuando tengo ese pasado político. Soy un activista de la extrema derecha que defiendo esta visión. Si me quieren seguir, sigan. Exacto. O sea, ser congruente con tus ideales. Pero, bueno, muchas cosas de Carlos Vera que también se han hablado, porque en los 80s había querido ser de Alfaro Uribe, ¿no? Había tenido conversación con ellos. Conversábamos con gente que ha estado en Alfaro Uribe. Ellos confirman que han tenido mucha esa cercanía hacia la izquierda. Bueno, también vale decir que cuando estas élites de las embajadas ven personajes que aparecen como grandes comunicadores, como fundaciones o políticos, los cooptan. Exacto. Los terminan cooptando. Uh-huh. Entonces, ¿qué digan? A mí me cooptaron. Como hay fundaciones que, ustedes se fijan, hay fundaciones que operan en el Ecuador, que el Observatorio de la Democracia, el Observatorio de la Comunicación, Observatorio de no sé cuantito, qué Participación Ciudadana, pero solo están para denigrar a la burocracia, a lo público, a la asamblea, a la justicia, a medrar del desprestigio de las instituciones del Estado. Nunca hablan de los grandes emporios empresariales, de los sistemas financieros opacos, nunca hablan de las cámaras de comercio metidas en cosas truchas, no, solo para atentar contra la institucionalidad. ¿Y qué hacen con eso? Promover el debilitamiento de la cosa pública para que cuando surge un rompimiento democrático, un golpe de Estado, poner a sus fichas. Uh-huh. O sea, como Fundamedios cuando supuestamente atacaban a periodistas, pues ponían el grito en el cielo, ¿no? Y comunicados y todo. Cuando, como dices, pasó lo de Alondra, pasó lo de Andrés Durán también y todo esto. Lo de Alondra creo que sacaron 3 rayas de algo y ahí quedó la cosa, ¿no? A mí me censuraron un reportaje de los gastos reservados de Maguad en redes sociales. Me lo bajaron. A mí me bajaron una bronca que tenía Marcelo Dotti contra el conservador Leonardo Escobar de mi canal. Me lo bajaron, me censuraron. ¿Y dónde están ahí el gremio? Ahí no hay nadie. Entonces, Robinson, ¿tú qué crees? O sea, el periodismo está en crisis, el periodismo está muriendo, el verdadero periodismo. ¿Qué es lo que está pasando con esta profesión? ¿Qué es tan importante? Se ha vuelto cuesta arriba, porque ahora el periodista primero tiene que aprender a ser un buen comunicador por sí solo, per se. Tiene que ser multiplataformas, multifacético. Editor, productor, locutor, creador de contenido, creativo, y buscar un nicho para que pueda llegar con su información al público. Porque ahora ya los canales existen. O sea, uno se abre una cuenta de tal cuestión y ahí está, y apareció. Pero ya no solo basta con eso. ¿Cómo le usurpamos, le quitamos, le competimos a los empresarios que tienen 10 cámaras, 40 camarógrafos, 10 reporteros en todas las provincias y tienen estudios, iluminación y tienen toda esa maravilla? ¿Cómo? Con creatividad.
Y esa creatividad necesita también apoyo del Estado, porque esa es comunicación alternativa, digital, no corporativa. Además, comunicación de verdad, de doble vía, porque el público puede interactuar, puede comentar, va y viene la información. Te conviertes en productor y en consumidor, en prosumer. Entonces ya la comunicación, según la teoría de Bauman, ya es líquida. El sueño de Bauman es la comunicación líquida, que fluye en todos los sentidos, no sólida, no que baja como un hierro penetrando en las mentes. El problema es que ellos también ven eso, irrumpen en las redes sociales. Claro. Además, con una deslealtad total de contratar granjas de trolls, fake news, desinformación. Y para colmo, la desinformación en los grandes medios que tienen el espectro radioeléctrico. O sea, que es una lucha David contra Goliat, en realidad, ¿no? Y, o sea, en cuanto, justo estábamos hablando de esto de la libertad de expresión, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, porque, por ejemplo, yo alguna vez en mi cuenta de X igual le puse, antes en la campaña de Trump, cuando se sabía que Elon Musk iba a ser como medio parte del gabinete de Trump, yo le puse ahí un insulto en inglés, ¿no? O sea, no era tan insulto, tan procas, digamos, tan eso. Le dije como que you're an asshole. Y me salió enseguidita publiqué el tweet a una respuesta de él y enseguidita me salió una notificación. Su cuenta ha sido... Tu pipi, tu mirro. Tu cuenta ha sido limitada a su alcance, no sé cómo. Y yo decía, o sea, la libertad de expresión solo sirve para ellos. Cuando nosotros queremos ejercerla como estamos haciéndolo en este momento, ahí sí nos sirve. Yo creo que la gran batalla que le viene al mundo es controlar que atrás de una cuenta esté alguien de carne y hueso. Claro. Identificado con una IP, con su cédula, con su identificación, lo que sea. Porque ese va a ser el gran paso para desmontar la comunicación troll. Ese va a ser el primer gran paso. Que estos dueños de las plataformas, a fin de cuentas, nos invitan a pasar a su casa. Nos invitan a pasar a la sala de su casa. No puede ser que uno llegue a la sala de una casa donde te lancen cáscaras de plátano, donde te vean feo, claro, donde te echen agua en la cara. No puede ser. Además enmascarados, además que te salga una mano y te dé un chirlazo sin que vos le puedas ver la cara. No puede ser que esos sean los dueños de estas redes sociales. Tienen que garantizarnos que estamos entrando a una sala donde nos podemos ver a la cara y saber quién es y qué me dice y yo qué le respondo. En ese momento habrá un triunfo de las redes sociales. Si es que parte de la estrategia de la guerra es permitir lo otro, lo que está pasando ahora, desinformación, discursos de odio, trolls, infodemia, y para colmo, gente que aparece suelta de huesos a acusarle al prójimo de narco. Claro. Peor aún, aparece gente a acusar a un conglomerado de narco. O sea, yo digo, todos los gorditos son narcos. En la persecución a los narcos. Claro. Y se jodió. Y no pasa nada. No pasa nada. Eso es fascismo. Lo que pasó, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Todos los judíos son tal o cual cosa y hay que eliminarlos. Eso es fascismo. Si yo digo, todas las mujeres son tal cosa, eliminemos el fascismo. La corrupción, todos esos son los corruptos. Fascismo. Tenemos que aprender a decir que los delitos de la corrupción son personalísimos y están descritos en el Código Penal con un tipo. Y la persona tiene que ser sentenciada en todas las instancias para que se le pueda decir que fue sentenciado por corrupto. No pueden tener en la punta de la lengua esto para generar una crisis geopolítica y política que nos llegue al conflicto bélico. Claro. Yo digo, por ejemplo, los políticos. Y mucha gente, y hoy es muy común esto, ¿no? Que se oye en todo lado. Todos los políticos son corruptos. No vale ningún político, nada. O sea,
Digo, cómo denigran, no solo como hablamos del periodismo, ¿no? Cómo denigran todas las profesiones. Porque yo me acuerdo de tiempos antiguos. Obviamente hay políticos y políticos, pero había políticos que tenían su trayectoria, tenían su nivel. Y obviamente crearon escuela para que otros vengan atrás y digan, no, pues sí. Pero ahora es como que, o sea, si alguien dice, me quiero hacer político, pucha, no, lo peor. O sea, ¿cómo se ha denigrado toda esta, no sé, carrera, ¿no? Política en estos tiempos y ahora que nadie quiere eso? Los protegidos son los que promueven la desinstitucionalización. ¿Y por qué promueven una desinstitucionalización de tal manera? Ahora, porque no les gusta la Constitución. Claro. Porque tienen una Constitución que es garantista en derechos. Garantista. Nuestra Constitución garantista en derechos les estorba pues a estas élites militaristas, empresariales, financieras, belicosas. Les estorba. ¿Y cómo promueven el cambio de Constitución? ¿Cómo proveerías tú el cambio de Constitución en un país X que está en África y te hacen ver así, que es un país inviable, que está por allá, por el mundo lejano? ¿Cómo tú vas allá y entras a imponer un nuevo esquema legal? Primero, desprestigiando. Claro. Segundo, metiendo guerra. Y tercero, que tus políticos sean los que promuevan una nueva Constitución. Eso quieren hacer en el Ecuador y eso es parte del discurso de odio. Hacen todo para bajarse el marco legal vigente. La Constitución, no funciona, es que no funciona esa institución. Por eso, cuando yo oigo periodistas que dicen ese Consejo de Participación hay que quitar, no sirve para nada, están haciéndole el juego a los poderes que buscan medrar de la guerra para desinstitucionalizar el país y poner ellos sus leyes, su Constitución, su control. Es que bueno, también es mucha desinformación, sobre todo de la gente, ¿no? Yo hablaba con alguien hace un tiempo y decían, es que ese consejo de participación no sirve para nada, yo no sé para qué existe. Y es precisamente porque no se enteran por qué fue, por ejemplo, en este caso, porque ahora es un poder del Estado, ¿no? ¿Por qué fue creado eso en el gobierno de Rafael Correa? Porque antes las autoridades de control fiscal, qué sé yo, contralor, superintendentes, venían de ternas que mandaba el ejecutivo o el legislativo, según entiendo. Y obviamente esas ternas estaban los panas, los amigotes, digamos, que les acolitaban a hacer sus fechorías, ¿no? Antes las autoridades de control eran designadas por las mayorías que tenía y el cabildeo que tenía la partidocracia. Recuerden que una de las luchas que planteaba Rafael Correa cuando se enfrentaba a Alvarito Noboa en el 2006, 2007. Sí, 2006. Era constituyente y acabar con la partidocracia. Uh-huh. Porque ellos eran los que tenían cooptado las entidades de control, la justicia, se repartían para que jueguen en favor de estas élites empresariales y que siga el negocio y la feria del Estado y sacar los dólares y todo lo que quiera. Hoy una de las cosas positivas que tenemos en el país a 2025 es que al fin la partidocracia ha sido derrotada. Miren Eso sí ustedes. Eso sí es Partido verdad. Social Cristiano, el 1% de la votación. Izquierda democrática no existe. Democracia Popular, ahí reciclados con esos Construye, que también no existe. Es una mezcolanza. El MPD igual. Todos ellos vencidos y derrotados porque se sumaron al discurso de odio. Exacto. ¿Y quién sí ganó? El que logró aglutinar el discurso de odio, el que logró hacer bonito el discurso anti-Venezuela, el discurso pro-Trump y el discurso marvelización de la política y la hollywoodización, y aparece como el héroe versus los villanos. Y si a esto le pones un poquito de ají y le acusas a los villanos, entre comillas, de ser los narcoterroristas, ahí está. Ese es lamentablemente un 40% de la población que debemos convencer de que esa visión unilateral no funciona. No funciona. Los ojos nada más. Que abran los ojos a la realidad, porque en verdad es como que la gente está ciega, pues. No ve, solo cree lo que quiere o ve lo que quiere ver nada más. Pero con tanta información que tenemos ahora,
en realidad es fácil darse No cuenta. creo que sea tan fácil. De hecho, creo que tiene mucho que ver con la gran cantidad de información que a veces no se sabe qué ver. Porque, o sea, hay tantos canales, tantos ahora como les dicen los mal llamados influencers, que cada uno maneja su propia verdad y quiere, como se dice el dicho, jalar el agua para su propio molino, ¿no? Pero ahí creo que viene algo importante como tu canal de YouTube Historia Viva, que les recomiendo muchísimo que lo sigan porque hay muchísimos archivos históricos. En TikTok también estás, ¿no? Estás en TikTok, ahí luchando en TikTok también, que es nosotros también estamos ahí dándole, veamos, ojalá el algoritmo también nos acolite con esta plataforma, pero tú, o sea, ¿cómo te sientes al ser el guardián de todos estos archivos, digamos, como decir, el bibliotecario, no recuerdo un término más, de tanta información que tienes para compartir, pero que tal vez no hay tanto tiempo, ¿no? Bueno, en realidad yo ya soy el custodio. Exacto, custodio. Y como custodio me encantaría dar un siguiente paso. Ya tenemos un 90% en digital, lo cual es formidable. Buenazo. Nos falta un 10% que son en materiales analógicos más amigables. Como les decía, son Divican, Divisipro, Betacam, claro, que son ya, existe la tecnología para poderlo digitalizar y vamos en eso. Pero esto tiene que dar un siguiente paso y es un proceso de difusión masivo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, catalogar. Yo tengo archivos que no sé de qué se trata. Hay personajes que quién también será. Hechos que son desconocidos para mí. Y eso necesita una catalogación donde podamos con esa captura y donde está el señor y decirle, vea, ¿usted sabe quién es? Sí, claro, me pasó con un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Hugo Vallas Valle. Yo tengo discursos, expresidente de la Corte en el triunvirato militar. O sea, un tipo que tiene su bagaje. Resulta que ha sido el primer decano de Derecho de la Universidad Católica de Quito, de la PUCE. Y resulta que hasta ha llegado a ser rector encargado, o sea, una eminencia para la PUCE. ¿Por qué me di cuenta? Porque cuando yo estaba haciendo la maestría en la PUCE entraba y veía el cuadro de este doctor ahí y yo buscaba si hay archivos de él, nada. Cuando plum lo encuentro en mis archivos y digo, no, pues es él. Entonces, así como este doctor, hay eventos, lugares, locaciones de hace 50 años, ¿qué lugar también será? Claro. Que hoy 50 años después puede ser hasta un tesoro. Entonces el siguiente paso es catalogación, que eso nos va a tomar un tiempito y ojalá, por Dios, el municipio, la Casa de la Cultura, la Cinemateca, tienen que apoyar con esto porque no puede ser un trabajo de una sola persona con dos más que hagan esto, tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Institucional tal vez, ¿no? Política pública. Y el siguiente paso, difusión. ¿Cómo no hacer un proceso de descolonización cultural para que nuestros héroes sean Jorge Icaza, claro, para que nuestros héroes sean Huasipungo, para que Andrés Chiliquinga debería ser nuestro referente, nuestro héroe actualmente? Manuelito, el país de Manuelito. El país de Manuelito. Buenazo ese libro. Tremendo libro, El país de Manuelito, la historia del huérfano que huyó a recorrer el Ecuador porque sus padres guasipungueros murieron víctimas del abuso. Y el muchacho Manuelito fue a recorrer el país y descubrió su vida en los paisajes del Ecuador. Maravilloso. El país de Manuelito, del canciller de Roldós, Alfonso Barrera Valverde. Hay un libro que se llama Tiempo de Muñecos. No me acuerdo el nombre. Justo lo tenía por ahí. Y por ahí tengo el libro. Ahí está nuestro igual habla de la historia indígena, ¿no? De cómo eran tratados los indígenas en los años 20, 30. O Cumandá, les digo, la historia de Cumandá, aquella chica que se enamora del dueño de la hacienda y el dueño de la hacienda se creía pues el chapetón y resulta que era tan mestizo como Cumandá. Claro. Y terminan al fin de cuentas enamorados y dándose cuenta de la historia de amor que tenían al frente. El nombre de un gran sector de la capital, Cumandá. ¿Y por qué no tenemos esos héroes como referentes? Y eso nos hacen leer los libros en la escuela, ¿no? Pero no es que nos enseñan de dónde viene eso, o sea, de que la historia, porque yo me acuerdo que sí me hicieron leer, pero nunca me decían, a ver, ¿y de qué habla Cumandá? Bueno, habla del enamoramiento, pero uno como es más jovencito no entiende mucho eso, ¿no?
tenían que haberte dicho, bueno, esto viene de esta parte que te De quiere este explicar contexto este histórico. contexto y esto. No nos explican eso y muchos crecemos así. Obviamente hoy ya me imagino que ni les dan de hacer leer ese libro en las Ni creo escuelas, que ¿no? nada. Entonces, mira, en el cine deberíamos tener, si tenemos 4 películas, que el Capitán América, que Los Vengadores, que tenemos la historia de bueno, ustedes saben, toda esa infoxicación que hay. Disney también. En Disney, que las princesas, que el relato donde los niños, donde cooptan los cerebros de los niños, Claro. y sueñan con ese mundo real de libertad y democracia. ¿No es cierto? Nosotros deberíamos exigir que por cada 4 películas de ellos, y siendo inequitativo, debería haber una película como Cumandá, Huasipungo, El País de Manuelito, para que haya un equilibrio, y hay cientos de historias, la historia Shuar, Arutam, el rey sagrado de los Shuar, por ejemplo los Aucas, los Guaranis, tantas historias que hay. En la costa, la isla Puná, la historia de la isla Puná, que Jambelí, que Machalilla. O sea, nosotros podríamos hacer unas 300 películas, pero de altísimo nivel, a nivel mundial, para que compitan en los cines mundiales con esta apropiación cultural de la marvelización y hollywoodización. Pero a nadie le importa. Pero es un apoyo estatal. ¿Cómo Exactamente, eso yo iba a decir. O sea, lamentablemente para estas élites de las que estamos hablando, la ciencia sobre todo y la cultura son dejadas de lado. El arte también, ¿eh? El arte también, sí, el arte también. Pero bueno, el arte está relacionado con la cultura, ¿no? Las dejan de lado a propósito, porque sería una forma de que las masas, las grandes masas, empiecen a despertar el pensamiento, ¿no? Estamos hablando de un verdadero pensamiento crítico, ¿no? Claro. Y estamos hablando de que los países tienen que crecer en este sentido. Miren ustedes un fenómeno, para que vean cómo funciona la colonización, y cuando no juegan a su ritmo, chao. Venezuela era el principal productor y promotor de contenido audiovisual en los años 80. Las novelas venezolanas eran formidables. Sí. Más atrás, en los años 60, 70, las películas mexicanas eran más apreciadas incluso que las películas hollywoodenses. En los años 50. Hasta cuando llega esta doctrina de la apropiación cultural, y Dios no quiere, el cuco de Chávez llegó a Venezuela, se acabó pues la culturización de Venezuela, la producción venezolana, ni se diga la mexicana. Me gusta lo que hace Colombia, por ejemplo. Ellos tienen una potente capacidad de producción. Lamentablemente, los emporios económicos de Colombia se apropian de los contenidos, claro, y comienzan a lanzar producciones la cultura del narco. Exacto. Entonces tú ves la única industria que tiene promoción gratis en las películas es el narco. Exacto. Y el narco tiene publicidad gratis. Es una pena porque Colombia en los años 2000, sobre todo desde 2000 hasta el 2015, por ahí, en mi caso personal, yo sí, unas cuantas novelas que vi de Colombia, pero eran muy buenas. Por ejemplo, Café con Margarita Rosa de Francisco, exacto, fue un boom, aquí me acuerdo. Y sobre todo que Escalona, hacían ver su cultura, ¿no? La cultura del café, la cultura del vallenato. Betty la Fea. Betty la Fea. Iban a temas que eran diferentes. Ya no era la típica novela del Llorona, sino que iban a otro contexto. Guardando un poco también la lógica de Betty la Fea, que tenía su contenido que hoy podría ser cuestionado por sectores feministas, lo cual está bien. Pero era la rebelión de una persona que venía... Pero de ahí pasar a que tú ves un título... Sin senos no hay paraíso, narco, el patrón del mal, narco, narco. Entonces, el cartel de los sapos. Y te van metiendo de a poquito, ¿no? Porque al principio era una novelita y decías, bueno, como que para conocer un poco lo que fue la historia del narcotráfico en Colombia, ¿no? Muy chévere, está bien. Pero te empiezan a meter otra, y comienzan a novelizar esta historia como que fuera algo de
no sé, pues de estar viendo siempre todas las tardes, todas las noches ahí. O sea, es como que te pongan los documentales o la vida de Pablo Escobar. La vida de Pablo Escobar que le han hecho novela, creo. O sea, a naturalizar. O sea, exacto, a naturalizar como que fuera eso. parte de tu vida. Y entonces cuando va a llegar un momento en que te encuentras en la calle con un Pablo Escobar versión ecuatoriana y hasta te va a dar ganas de ir a tomar, a pedirle autógrafo. Pedirle, claro, una Pero foto. bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, sí había, lamentablemente yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Buenas producciones nacionales y sobre todo basados en la literatura. Por ejemplo, me acuerdo de una producción que sacaron de A la Costa. Sí, Comandante también se hizo, me acuerdo. De Demetria Aguilera. Sí, con esta, que era la actriz de... no era Carol Novoa, era la hermana, creo. Verónica Novoa. Y fue una producción muy, muy buena. O El Ángel de Piedra también, por ejemplo, que era una novela que yo me acuerdo que vi, que creo me hacía hasta llorar un poco. La Tigra. Estábamos hablando de 70, la Tigra, de Pareja Discanseco, Sí. La Tigra. Entonces estamos hablando de que había la posibilidad de que estos grandes emporios de la comunicación generen cultura, no como política pública. Era una especie de dádiva. Exacto. Es una dádiva, o sea, ya porque nosotros tenemos tanta plata de manipular la mente y de tener toda la publicidad estatal, que vamos a hacer un libro a la costa. Ya de hacer la película. Y La Tigra. Y resulta que si ustedes se ponen a pensar, no he visto La Tigra, o no me acuerdo, la debo haber visto. Resulta que cuando comienzas a ver la lógica de La Tigra, comparado con la versión del libro original del libro, termina en una marvelización manipulada. Y termina siendo la historia del héroe contra el ruso, contra el chino. Le cambian contexto totalmente, sí, es verdad. Entonces, no, tenemos que buscar comunicación desde los pueblos, comunicación desde los perseguidos, no desde los protegidos. ¿Por qué no hacemos pues la historia, por ejemplo, una película? Y no, pues van a saltar como canguil si uno se plantea hacer la historia de Arturo Jarrín. Hagamos la película, a ver, de Arturo Jarrín, a ver. ¿Qué les parece? ¿Cómo se están ensalzando al terrorismo? Están haciendo apología a la subversión. Claro. A lo que ellos creen que es, ¿no? Pues Incluso yo he planteado y hemos conversado. En Historia Viva tenemos posiblemente la mayor colección audiovisual de Abdalá Bucaram. Mira, qué bacán. Son más o menos unas 50 horas solo de Abdalá Bucaram desde que era intendente de policía en los años 79, 80. Sería una producción, o sea, espectacular. ahorita que me pongo a pensar, o sea, hay tanto que decir de él, ¿no? No, o sea, Es un personaje el hombre. como el patrón del mal que da ameba al lado de Abdalá, la verdadera historia. Yo me pego. Y eso sí, yo creo que si lo sacan, yo creo que sí pegaría Sí. un documental así. Bueno, planteémoslo, pero desde una posición absolutamente popular, como un hombre, Exacto. un populista, cooptado por los poderes de derecha, con su especial modo de hacer marketing político, porque él era el ideólogo de su marketing político, llegó a dominar un país. Y cómo sus nexos con estas mismas élites terminaron acabándolo, porque desde que se sentó, ya su ministra de Educación me confesaba que 5 días antes de la posesión ya estaba en marcha el golpe de Estado. Claro. ¿Y quién le confesó? La vicepresidenta Rosalía Arteaga. O sea, ya estaba hecho. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, bastaría recabar esos testimonios. Estoy seguro de que entrevistamos a tal o cual personaje, ellos nos van a describir el golpe de Estado contra Bucaram, el personaje detrás de Bucaram. Hoy Bucaram está involucrado en temas judiciales, pero parte de la historia, ¿no? Parte de la historia. Sí, obviamente pues, ha sido un verdadero ícono del populismo, ¿no? Yo me acuerdo esas canciones, esas temas musicales con sus videos de la pobreza, de la costa, la gente pobre, y era chocante y te hacía exaltar las emociones, ¿no? Mira, el día de las elecciones contra Nebot, el tipo se levantó, desayunó un bolón con café y se le ocurrió decir un solo toque. Cierto. De ley que esa fue el eslogan. Hasta la noche un solo toque. Y ganó. Ese fue el eslogan. De ley que sí, ¿no? Qué bestia. Tantas cosas que se nos vienen a la mente. Chévere. Robinson, bueno, creo que ya estamos llegando al final, así que creo que nos va a tocar despedirnos. Pero bueno, te invitamos para que
una próxima ocasión nos sigas contando toda la historia del Ecuador, que en realidad es importante que sepamos, ¿no? Y que tenemos que conocer para poder, como dicen, país o que no conoce, o pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla, y lo estamos viviendo ahora en estos tiempos. Así que, bueno, Robinson, queremos agradecerte. No sé si quieres despedirte, tal vez dejar algún mensaje. No, queridos amigos, yo les agradezco la invitación. Como ustedes saben, yo promuevo y propongo el tema de la comunicación alternativa y digital. He nacido para eso, hago eso todos los días. Llevamos muchos años haciéndolo. Y cuando tengo la oportunidad de promover el Historia Viva, el buscar esta descolonización cultural a partir de la historia, me emociona mucho. Y me emociona también saber que, así como hemos calado en algunas entidades que apoyan, por ejemplo, yo le tengo mucho afecto al alcalde de Guayaquil. Él ha creído mucho en el proceso de Historia Viva. Esperamos que se sumen también otras autoridades locales para que puedan apoyar y aportar a este proceso que se viene, la catalogación y el proceso de difusión, y conjuntamente con ustedes. Sí, claro. ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no hacemos aquí con el biólogo la historia de las 200 millas de mar territorial que nos pretendieron quitar en el año 79 y 80 y que nos invadieron en los años 70, porque eso venía de mucho atrás, y hacer una investigación, un documental de cómo fue ese proceso? ¿Cómo hacer desde la comunicación, por ejemplo, la historia de los conflictos bélicos en el Ecuador? ¿Por qué no? El gasto militar, a ver, hablemos. ¿Cuál fue el gasto militar del Ecuador y cómo afectó a la democracia ecuatoriana? Perfecto, ahí están sobre la mesa. Así que ahí están. Sigan Historia Viva en nuestras redes sociales y volveré. Hay un llamadito ahí de atención al alcalde Pavel también que acolite con este proceso de catalogación y de difusión, sobre todo porque aquí, solo en Quito nomás, yo creo que hay demasiada historia, demasiados personajes para contar, para transmitir nuestra herencia, nuestras raíces, como para dejar de lado esta marvelización, esta colonización mental de la que habla Robinson Robles. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo también me despido. Le agradezco de nuevo a Robinson por habernos dado este tiempito en este humilde espacio, que estamos en crecimiento. Recuerden, estamos en crecimiento, somos un canal no tan nuevo, pero sí estamos haciendo un nuevo tipo de contenido, mucho más trascendente, intentando traer invitados tan chéveres así como Robinson acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todo lado, Facebook y Instagram, TikTok, YouTube. También abrí una cuenta en X para que nos sigan, y sobre todo vayan a nuestro canal de YouTube, a nuestra plataforma madre, vean los episodios anteriores, que también ya tuvimos otros invitados. Ayúdennos con su like, suscríbanse al canal, por favor, que eso nos va a ayudar bastante. Compartan también para que más personas puedan ver nuestro contenido. Suscríbanse también al canal de Historia Viva, que cada vez en cuando nos sigue dando un contenido bastante valioso, bastante informativo, bastante de gran valor, ¿no? Entonces estamos despidiéndonos. Le agradecemos de nuevo a Robinson. Creo que ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Recuerden, Palestina Libre siempre presente en nuestros podcasts, y nos veremos en el próximo episodio de Sin Tapiñarse. Gracias, Robinson. Gracias, hermano. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Ya saben, 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. No se lo pierdan, y esta entrevista va a estar ahí para que la vean completita. Así que nos vemos el próximo jueves, muchachos. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós. Ha sido un gusto tener tu sintonía. Los esperamos el próximo episodio con más temas interesantes. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sin Tapiñarse llega a ustedes con el auspicio de M&A Estética y Spa y Redson Sala de Ensayo y Estudio. Nos vemos la próxima semana.